En esta oportunidad estudiaremos los conceptos y fundamentos básicos de la operación unitaria conocida como absorción de gases, a su vez el funcionamiento de las torres de absorción y los tipos utilizados, las ecuaciones que rigen el proceso y su aplicación a nivel industrial. La absorción de gases es una operación en la cual una mezcla gaseosa se pone en contacto con un líquido. La mezcla gaseosa está formada por un gas inerte y el gas soluto, el cual debe ser soluble en el absorbente líquido. Este proceso consiste en capturar ciertos componentes de una corriente de gas por medio de la corriente líquida. Se utiliza cuando la separación de los componentes no es posible a través de la destilación. El equipo utilizado frecuentemente son las torres o columnas de absorción. Durante el proceso de la absorción de gases, la transferencia de masa ocurre de la corriente gaseosa a la líquida. Cuando esta transferencia sucede en el sentido inverso, es decir, desde la corriente líquida a la gaseosa, es conocida como desorción o stripping. Los elementos a considerar en el proceso para favorecer la transferencia de masa entre la corriente gaseosa y líquida es presión y temperatura. Esto se debe a que la presión de vapor de los componentes depende únicamente de la temperatura a lo largo de la columna de absorción. Lo anterior lo logramos si mantenemos la temperatura de la corriente líquida lo más baja posible durante el proceso. Al momento de elegir el líquido utilizado para la absorción de gases, este debe cumplir con una serie de características. Existe un disolvente que cumple con todo lo anterior, es muy completo y es muy barato. Estamos hablando del agua. Sin embargo, de acuerdo a los requerimientos del proceso y la calidad del producto a obtener, no siempre este es el disolvente más utilizado. Las características o propiedades con las cuales debe cumplir el disolvente a elegir son las siguientes. Con respecto a la solubilidad del gas, esta debe ser elevada a fin de aumentar la rapidez de la absorción y disminuir la cantidad requerida de disolvente. Si este se desea recuperar para utilizarlo nuevamente, la reacción química debe ser reversible. La volatilidad del disolvente debe tener una presión baja de vapor para así evitar perderse una gran cantidad. La corrosividad del líquido utilizado debe ser tal que no implique materiales caros de construcción y fabricación en las torres. En cuanto al costo de disolvente, este debería ser barato, de forma que las pérdidas no sean muy costosas y a su vez debe obtenerse de una manera muy fácil. Se prefiere que la viscosidad del líquido sea baja para favorecer la rapidez en el proceso de la absorción. El disolvente a su vez debe cumplir con otras características, que no sea tóxico, no sea inflamable, que sea estable químicamente y que tenga un punto bajo de congelamiento. Las columnas o torres de absorción vienen a ser los equipos que permiten llevar a cabo la operación de transferencia de materia denominada absorción. Esta transferencia de materia puede llevarse a cabo a través de dos mecanismos. El primero, la absorción física o disolución, en donde no se producen reacciones químicas entre las sustancias, y el segundo, la absorción química o reacción, en la que se origina un nuevo componente químico, ya que el gas reacciona con la sustancia utilizada como soluto. Esto puede ayudar a aumentar la velocidad de la absorción, y es un mecanismo muy útil cuando se desea transformar componentes nocivos o peligrosos presentes en el gas de entrada
en productos inocuos. El modo de operación de la torre es bastante sencillo. Como se puede ver en la gráfica, el sistema recibe el solvente limpio por la parte superior de la columna. Por otro lado, el gas húmedo, rico o con impurezas entra en el fondo de la misma, a una temperatura ligeramente por encima de su punto de rocío y a la presión de la columna. Una vez que se lleva a cabo el proceso de absorción, el fluido utilizado como solvente, junto con el material que ha sido absorbido, es retirado en la parte inferior de la columna. El gas limpio, por otro lado, se extrae por la parte superior de la torre de absorción. Las variables de proceso que deben monitorearse y controlarse durante esta operación, como es fácil deducir, son la presión de la columna en toda su longitud y la temperatura, además de, por supuesto, los valores de caudal, tanto del solvente como del gas que se desea agotar. En esta lámina podemos ver algunos de los tipos de torres de absorción que se utilizan para llevar a cabo esta operación unitaria. Podemos destacar entonces las torres de spray o de rocío, las columnas de burbujeo, las columnas de plato y las torres rellenas o empacadas. En el caso de las torres de spray o de rocío, el líquido solvente entra al sistema a través de unas boquillas de aspersión ubicadas en la parte alta de la estructura y el gas a través del fondo del sistema. Se utilizan en operaciones de gran escala, típicamente para eliminar contaminantes de los gases de combustión en las centrales térmicas. Resultan apropiadas cuando se requiere una pérdida de carga baja y si existen partículas en suspensión en la corriente de gas entrante. Generalmente no poseen empaque o relleno en su interior. Esto resulta obvio al tomar en cuenta que la presencia de empaque u otras estructuras se vería muy afectada con la presencia de las partículas en suspensión dentro del gas, por lo que se requerirían mantenimientos más intensos. Las columnas de burbujeo, por otro lado, son equipos constituidos por una columna parcialmente llena de líquido a través de la cual burbujea el gas. Su uso es poco común, limitándose a aquellas ocasiones en las que el soluto en cuestión tenga una solubilidad particularmente baja o que se requiera un elevado tiempo de residencia para que ocurra la absorción. Igualmente que en el caso anterior, la presencia de empaques o platos no resulta apropiada. Las columnas de platos vienen equipadas con unas superficies planas en su interior, las cuales dividen la columna en varias partes o etapas. Los platos tienen como función retener cierta cantidad de líquido en su superficie, a través de la cual pasa el gas que asciende, obteniéndose de esta forma un buen contacto entre ambas fases. El líquido en uno de los platos cae al siguiente a través de un rebosadero situado en el extremo. En el plato tiene lugar la mezcla de ambas corrientes, produciéndose allí la transferencia de materia. Se tienen entonces tres tipos diferentes de platos: los platos perforados, los platos de válvulas y los platos de capuchones. En el caso de los platos perforados, el gas burbujea hacia arriba a través de hoyos sobre los que fluye la fase líquida. El líquido se conserva sobre la superficie del plato y no fluye hacia abajo a través de los hoyos porque se le impide la energía cinética del gas que va en ascenso. La profundidad del líquido en el plato se mantiene gracias a un vertedero de salida con sobreflujo, a través del cual cae el líquido hacia el plato inferior. El proceso se repite tantas veces como platos tenga la columna de absorción, hasta que el líquido llega al fondo del equipo. Los platos de válvula constituyen una modificación del plato perforado. En este caso, cada hoyo posee una cubierta de movimiento vertical que proporciona un área de apertura variable. La apertura de la válvula se logra con la presión del gas en ascenso, por lo que esta configuración inhibe las posibles fugas de líquido solvente a través de los hoyos que se pudieran presentar cuando se trabaja con bajas tasas de presión de vapor. Las torres de plato con esta configuración son muy utilizadas.
En los platos de capuchones, el vapor se eleva a través de unas aberturas en el plato que dirigen el gas al interior del capuchón. Después, el gas fluye por las ranuras de la periferia de cada tapa del capuchón, donde entra en contacto con la fase líquida. Esta configuración ya se encuentra en desuso, sustituida mayormente por platos con válvulas o platos con orificios. Por último, tenemos las columnas de relleno o empacadas. Estas torres están llenas de elementos sólidos pequeños, de muy bajo peso, bajo costo, inertes a la fase circulante, es decir, que no reaccionan con los elementos involucrados y que son distribuidos dentro de la columna bien al azar o bien ordenadamente. La corriente de líquido se dispersa resbalando por la superficie de estos elementos sólidos, poniéndose en contacto íntimo con el gas que circula en sentido contrario. Se han desarrollado varios tipos de rellenos para estos empaques. La característica de un buen empaque es tener una elevada proporción entre los espacios vacíos y el aparente volumen total de la pieza. De entre el 60 y el 90% son valores deseables. Esto garantiza un buen espacio para el contacto entre las fases en acción líquida y gaseosa, con una pérdida de presión reducida dentro de la torre. Además, los empaques deben construirse con materiales baratos, resistentes y que retengan muy poco líquido. En esta lámina podemos observar una comparación entre las torres de platos y las torres empacadas, siendo las más comunes en la actualidad. Las torres de platos se caracterizan por poseer bajas caídas de presión, ser menos propensas a las obstrucciones, tener un menor costo de instalación y operación, un menor consumo de energía y un mejor comportamiento térmico. Por su parte, las torres de empaque son más eficientes, son capaces de manejar mayores caudales, aunque esto implica un mayor costo de mantenimiento. Además, son utilizables en procesos en donde están involucradas sustancias corrosivas y finalmente sus dimensiones son reducidas si se comparan con un equivalente en torre de platos. En la absorción de gases existen tres leyes que rigen el proceso: la ley de Dalton, la ley de Raoult y la ley de Henry. La ley de Dalton se refiere al cálculo de las presiones parciales de cada uno de los componentes aplicando la ley de los gases ideales. La ley de Raoult se refiere a la presión de vapor de cada uno de los componentes en la solución ideal. Depende de la presión parcial de los componentes individualmente por su concentración. Y la ley de Henry indica que la cantidad de gas disuelto en el líquido es directamente proporcional a la presión de vapor a temperatura constante. La doble capa aplica en los procesos de transferencia de materia. En este caso, en la absorción de gases, podemos ver una serie de ecuaciones. De la ecuación 1 a la 4, N sub A se refiere al flujo transportado de la materia gaseosa, viendo que los coeficientes K sub G, K sub L, K sub Y y K sub X nos referimos a los coeficientes de transferencia de la fase gaseosa y de la fase líquida en función de presión y concentración. Es de hacer notar que los coeficientes P sub I y C sub I nos referimos a presión y concentración en la interfase que se forma entre la fase gaseosa y la fase líquida. Posteriormente, las ecuaciones 5, 6 y 7 relacionan a los coeficientes de transferencia de materia líquidos y gaseosas. En la ecuación 7 ya observamos que el K sub L sobre K sub G es la pendiente de la recta que posteriormente vamos a ver en una gráfica de la curva. Como la concentración y la presión en la interfase es muy difícil de medir, vamos a trabajar con los coeficientes de transferencia de materia gaseosa y líquida no individuales, sino globales. De ahí surge la ecuación 8 y 9. Podemos observar en las dos gráficas que la pendiente en la primera de P a M y en la segunda del punto D a B
nos indica la relación entre los coeficientes individuales de transferencia de masa líquido y gaseoso. La ecuación número 10 plantea una relación entre los coeficientes de transferencia de masa de la fase líquida, tanto el individual como el global. Podemos ver que si la operación 1 entre K sub G por M se hace 0, entonces los coeficientes globales e individuales de la fase líquida son iguales. En la ecuación número 11 vemos la misma relación, pero con respecto a la fase gaseosa. Es de hacer notar que el K sub L en letra mayúscula es el coeficiente global y el K sub L en letra minúscula es el coeficiente individual. Luego de escuchar lo que es el proceso de absorción gaseosa y las variables involucradas en el proceso, es importante mencionar ciertos parámetros de diseño que se deben considerar para las columnas de relleno de absorción de un gas. Y entre estas están básicamente la selección de solvente, obtención de datos de equilibrio, lo que es balance de materia, balance entálpico, excepto para lo que es una absorción isotérmica. ¿Okay? Por otra parte está la elección de relleno y cálculo del diámetro de la columna, y así como también el cálculo de la altura de una columna. Muy bien, ahora se puede visualizar un gráfico donde están lo que es la relación de los flujos del gas y lo que es la relación de flujo del líquido. Este gráfico muestra lo que es la línea de operación y una curva de equilibrio. Se muestra lo que básicamente es los caudales de flujo, que son los moles de líquido y los moles del gas, así como también lo que son corrientes exentas, que es los moles del disolvente y los moles del gas inerte. Y por último lo que es la composición exenta, que es la relación existente entre los moles del soluto y los moles del disolvente. Muy bien. Obteniendo esto se toman ciertos parámetros de lo que es el fondo y el tope de la columna, ¿ok?, en relación a los moles del líquido y los moles del gas. Ahora, sustituyendo estos en función de lo que son los caudales exentos, se tiene o muestra una ecuación donde la línea de operación básicamente va a ser la pendiente de ella. En el gráfico se muestra que hay una línea de absorción infinita, pero ¿qué sucede? A medida que disminuye el flujo del líquido, va a disminuir la pendiente y se puede notar que la parte superior de lo que es la línea de operación tiene cierta tendencia a la línea de equilibrio. Bien, y como se puede apreciar también que la pendiente disminuye en función de esto. Ahora bien, lo importante de esta serie de exposiciones no solo es la descripción de cómo sucede el proceso como tal, sino también lo imprescindible de un control de proceso, que es lo que se requiere o lo que estamos buscando a profundizar en esta maestría. Las aplicaciones de la absorción se ve la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa y la purificación de gases tecnológicos. 1. Eliminación de óxidos de nitrógeno como disoluciones de agentes oxidantes. 2. La recuperación de gases ácidos como H2S, mercatano, y CO2 como disolventes de anima. Y número 3. Obtención de un líquido. Esto con la finalidad o el objetivo principal de recuperar un componente gaseoso deseado o eliminar un componente gaseoso no deseado. ¡4! La preparación de aguas de Self. 5. Eliminación de impurezas en los productos. 6. Como dispositivo de recuperación de productos de reacción. Todas estas aplicaciones es con la finalidad de disminuir las pérdidas de disolventes y mejorar la eficiencia del proceso de eliminación del arrastre de gotas. En la industria alimenticia,
El proceso de absorción tiene varias aplicaciones. Una de ellas es la hidrogenación de los aceites comestibles. ¿Cómo sucede esto? El aceite comestible se hidrogena haciéndolo burbujear en presencia de un catalizador. Los subproductos del horno de Coker son lavados en presencia de agua para eliminar el amoníaco y a su vez luego se lava con un aceite para eliminar los restos de benceno y tolueno. En la figura se presenta un sistema típico de absorción-desabsorción. En este caso, un gas como el sulfuro de hidrógeno es tratado con monoetanolamina fría, con la que el sulfuro de hidrógeno reacciona, obteniéndose como producto el bisulfuro de amina. Esta reacción es reversible, por lo que en una columna de desabsorción anexa, el vapor de agua hace que la reacción vaya en sentido contrario, desabsorbiéndose el H2S. La monoetanolamina caliente se recircula a la columna de absorción, enfriándose la corriente de amina con la corriente de sulfuro de amina en el intercambiador de calor que se encuentra en posición central. Thank you.